Bueno, en esta oportunidad le voy a hablar sobre los actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito durante la República. Bueno, ¿desde qué momento se habla de República? Se habla de República en el Perú desde 1823, porque en ese momento se formó el primer Congreso Constituyente y realizaron la primera constitución política del Perú. Bueno, mediante esta constitución el pueblo podía elegir a un presidente. Bueno, en ese momento se estaba dando en el Perú un caos, porque los españoles estaban ocupando nuestro territorio, y para ello se nombró como primer presidente, el Congreso nombró como primer presidente a José de la Riva Agüero, con la finalidad de votar a los españoles, con la finalidad de realizar campañas con ejércitos y votar a los españoles y firmar un tratado, o continuar la guerra con los españoles que no querían abandonar nuestro país. Entonces Riva Agüero lo que hace es lo siguiente: aquí nos vamos a dar cuenta de una corrupción y un enriquecimiento ilícito durante los inicios de la República. Riva Agüero pide préstamos a Inglaterra, a los ingleses, más o menos de 1.200.000 libras esterlinas, con la finalidad de votar a los españoles y firmar un tratado, un contrato, ¿no? Riva Agüero este dinero no lo utilizó para fomentar o para realizar ejércitos que combatieran a los realistas, que cada vez más estaban avanzando, cada vez más se estaban destruyendo. Riva Agüero, en vez de realizar campañas contra los españoles, estaba conspirando contra ellos. Estaba conspirando contra el virrey La Serna. Se estaban uniendo a los españoles y no invertía el dinero para solucionar los problemas de nuestro país. Ante esto, el Congreso se da cuenta, ¿no? Y decide darle un golpe de Estado, nombrarlo como nuevo presidente a Torre Tagle. Riva Agüero se rehúsa y se va a Trujillo como presidente. Ante esta iniciativa llaman pues a Bolívar. Bolívar ingresa al Perú y destierra a Riva Agüero, lo bota del Perú. Entonces Bolívar, estando en el Perú, realiza su campaña libertadora, la batalla de Junín contra los españoles, la batalla de Ayacucho. En esta batalla nosotros ganemos la guerra a los españoles. Se ganó la guerra a los españoles porque estamos contando con grandes soldados, con grandes militares en ese momento, como es Sucre y Santa Cruz. Ganemos esa batalla, la batalla de Ayacucho, y firmemos una capitulación, la capitulación de Ayacucho. Y en esa capitulación de Ayacucho, el pueblo peruano se comprometía a pagarle los pasajes a los españoles para que se vayan, desocupen el Perú y para que se empiece a dar una república. Y se comprometía o reconocía o le reconocía una deuda externa a los españoles. Para ello, Bolívar sacó préstamos de Inglaterra
y pagó pues los pasajes a los españoles. Pero acá, ¿dónde está el acto de corrupción? Es que Bolívar, con ese préstamo que se había realizado, él se inició mucho. No solamente él, sino que repartió 1.000.000 de pesos para los oficiales del ejército patriota que habían participado en esa batalla. 1.000.000 de pesos. Como vemos, a estos personajes no le importaba nada a nuestro país. San Martín, Ribagüero, Bolívar sacaron préstamos de Inglaterra. Desde ese momento empieza nuestra deuda interna y externa con el capitalismo inglés. Pero ¿cómo comienza nuestra deuda con ese capitalismo inglés? Mediante la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Bueno, otro acto de corrupción vamos a ver en 1836 mediante la Confederación Perú-Boliviana. Si recordamos un poco, en 1834 estaba en el poder Orbegoso. Estaba en el poder. Y de repente Salaverry le da un golpe de estado, lo destituye. Salaverry se nombra como presidente. Entonces Orbegoso se siente frustrado y se va a Bolivia. En Bolivia estaba el presidente Santa Cruz. Y Santa Cruz le plantea a Orbegoso unir ambos países y comercializar directamente, ojo, directamente contra Inglaterra. Directamente con Inglaterra. Porque antes nuestros productos eran vendidos a mercados argentinos, chilenos. Los chilenos y los argentinos compraban los productos del Perú y ellos luego lo vendían a los ingleses. Entonces, Bolivia quería unir ambos territorios para formar un solo mercado y poder pues comercializar contra los ingleses. De esa manera pues generar dinero. Bueno, entonces Orbegoso le dice a Santa Cruz, bueno, yo firmo esa confederación Perú-Boliviana uniendo nuestro territorio, nuestros mercados, siempre y cuando tú destituyas a Salaverry y me nombras como presidente a mí, le dice Orbegoso a Santa Cruz. Entonces Santa Cruz y Orbegoso invaden el Perú, se enfrentan contra el gobierno de Salaverry y matan a Salaverry en Arequipa y lo fusilan. Lo fusilan y lo matan. Entonces de ese momento empieza, ¿qué? 1836 y empieza la Confederación Perú-Boliviana. Se empieza ya a comercializar directamente a los ingleses, a los mercados ingleses. En ese momento se generó mucho dinero. Ya Salaverry estaba muerto. En el Perú estaba pues Orbegoso y Santa Cruz, eran los dueños de Perú y Bolivia. Ante esto, ante el enriquecimiento que se estaba dando con estos dos presidentes, mejor dicho, contra dos militares, los chilenos se dieron cuenta que ya no llegaban los barquitos para su puerto, ¿no? Entonces se enteraron que Bolivia y Perú se habían unido y le estaban haciendo la competencia. Y esto no le convenía a los chilenos, no le convenía. Entonces los chilenos lo que hacen es declarar la guerra a la Confederación. Y declaran la guerra y triunfa. Destruyó la Confederación Peruana-Boliviana. Entonces vemos claramente ahí cómo pues se utiliza la corrupción